Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto entre Israel y Palestina que está pasando en este momento. Bueno, en realidad siempre ha habido conflicto, todo el tiempo han estado como en pequeños ataques los unos a los otros, pero justamente el sábado a las 6:30 de la mañana se hizo guerra. Así que en este video vamos a estar hablando la razón por la cual estas dos naciones, por así decirlo, están todo el tiempo en guerra y vamos a ver quién tiene en realidad la razón, ¿verdad? Porque si ustedes se meten a redes sociales hay mucha gente que apoya a Palestina, otra gente que apoya a Israel, pero en realidad ¿quién es el malo de la historia? Así que bueno, comencemos con este video. El sábado 7 de octubre a las 6:30 de la mañana, Israel recibió un ataque por parte de terroristas del grupo Hamas. Entraron con todo, llegaron en aire, en tierra y hasta en agua a atacar a Israel. Y no crean que llegaron en aire en aviones o en helicópteros, no, sino llegaron en paracaídas, amigos. De repente imagínate estar en el patio de tu casa o en el parque y que de repente veas 50 personas o más personas caer en paracaídas. Y en cuanto tocan suelo, sacan sus pistolas y empiezan a matar a cuantas personas se les atraviesen. Los terroristas empezaron a atacar a muchos civiles, mataron alrededor de 100 o 200 personas, dejaron como a 1000 personas heridas y aparte a decenas de niños, mujeres y ancianos los secuestraron. Se los llevaron de rehén a la Franja de Gaza. ¿Por qué es esto? Porque sabían que Israel iba a atacar Gaza y como tenían rehenes, pues Israel no podía atacarlos libremente, ¿cierto? Porque habían israelitas entre todos los palestinos en Gaza. Hace poco acaba de declarar el país de Irán que ellos mismos patrocinaron el ataque. O sea, ellos mismos le dieron dinero y recursos a los terroristas de Hamas. O sea, ya cuando un país declara que ellos los ayudaron, ya se puede hacer una guerra más grande y aquí Israel sabe quién los apoyó y puede ir a atacar. Lo peor de todo esto y lo más horrible de los palestinos atacando a Israel es que atacaron a Israel en Shabbat. Como sabemos, el sábado es el día de reposo, así que el sábado los israelitas no trabajan, están con sus familias, están comiendo en familia, pasando tiempo con Dios, así que muchas veces hasta el ejército no trabaja, los únicos que están en sí laborando son los hospitales y eso es porque aunque sea Shabbat tú puedes ayudar a la gente. Entonces los palestinos, los árabes siempre se aprovechan de esto y siempre atacan a Israel ya sea en un día festivo o en Shabbat, cuando saben que no pueden al momento defenderse. Cuando atacaron estos terroristas empezaron a atacar muchas trocas, camionetas de militares israelíes que no estaban en el momento ahí porque como dije era Shabbat, estaban en sus casas con sus familias y después de ahí empezaron a atacar civiles. Y el ataque hacia Israel no solo les afectó porque fue en Shabbat, sino también porque era día festivo, era una festividad. Como saben, acabamos de terminar la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot se terminó el sábado. Entonces los israelitas tenían doble fiesta. Estaban celebrando, o más bien estaban terminando de celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, y aparte estaban celebrando el Shabbat. Los terroristas sabían muy bien dónde y cuándo atacar a Israel. Pero aún así la gente sigue apoyando a Palestina y sigue diciendo liberen a Palestina. Entonces vamos a estar hablando sobre por qué razón dicen esto y la razón por la cual están equivocados sobre Palestina. Si ustedes no sabían, Israel es la patria ancestral de los judíos. Como sabemos, Israel era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Explico más sobre esto en este video que les voy a dejar por acá, para que aprendan más sobre las tribus de Israel. Israel, como dije, es la patria ancestral de los judíos. El conflicto que hay entre Palestina y Israel es que los judíos, los israelitas, dicen que el Estado de Israel les pertenece, pero también los palestinos dicen que el Estado de Israel les pertenece. Así que, ¿quién tiene la razón? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. La tierra de Israel era antes conocida como la tierra de Canaán. En esa tierra habitaban todo tipo de pueblos, incluyendo los filisteos, que curiosamente Palestina significa tierra de filisteos, o sea, podemos ver que ellos son los descendientes de los filisteos.
En la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios les heredó a Israel la tierra de Canaán. La que conocemos como la tierra prometida de Israel es la tierra de Canaán. Y después de haber pasado 40 años en Egipto, los israelitas por fin recibieron su herencia, la cual es la tierra de Canaán. Ellos pelearon por esa tierra y ganaron desde hace miles de años. Expulsaron a los filisteos incluso también, y los filisteos se fueron a la franja de Gaza. Ahí era donde ellos estaban habitando. Y justamente hasta el día de hoy ahí están los palestinos, pero también están en una gran parte de Israel establecidos, en el área que está cerca de Jerusalén. En la palabra de Dios, Dios dice que la tierra de Canaán le pertenece a Israel, que se las dio por herencia y que Dios le quitó esa tierra a los pueblos malvados conocidos como los cananeos, los filisteos, los amorreos, etc., para dársela a Israel. Así que por herencia la tierra le pertenece al pueblo de Dios. Como sabemos, el mundo le pertenece a Dios, la tierra le pertenece a Dios y Él decide a quién dársela, y en la palabra de Dios está más que claro que se la dio al pueblo de Israel. Los israelitas fueron expulsados de la tierra de Israel 2 veces. La primera vez fue con Nabucodonosor, en la cual los babilonios llegaron, los capturaron, los llevaron lejos de la tierra de Israel y destruyeron el primer templo conocido como el templo de Salomón, el primer templo a Dios. De hecho, hay un salmo y una canción que está hecha por este salmo, el cual dice que entre los ríos de Babilonia los israelitas iban cautivos porque los habían sacado de la tierra de Israel. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Después de años, los israelitas pudieron regresar a Israel y construir el segundo templo de Salomón, el segundo templo para Dios. Toda esa historia está aquí en la Biblia. Después de ahí, los israelitas se quedaron en Israel de nuevo porque es su tierra y ahí tenían que regresar. Y justamente cuando Cristo llegó a la tierra hace 2000 años, estaba el Imperio Romano muy fuerte. Los israelitas estaban bajo el Imperio Romano, al igual que muchos otros países. Israel era uno de ellos. De hecho, como sabemos, los romanos eran los que practicaban la crucifixión en todas las personas. Entonces, por esa razón, Cristo murió de una forma en la que mataban los romanos. 70 años después de Cristo, Tito, el gobernador Tito de Roma, expulsó a los israelitas de Israel. Así que por segunda vez los israelitas volvieron a ser expulsados. Entonces desde el año 70, quiero que quede muy claro, desde el año 70 después de Cristo, Israel no tenía a los judíos entre sus tierras. A pesar de que esta tierra, este estado, este país le pertenece a Israel. ¿Y qué pasó después de esto? En 1940 empezó la Segunda Guerra Mundial, el cual era dirigida por Hitler y los nazis, los cuales cometieron un acto horrible contra los judíos, conocido como el Holocausto, en los cuales mataban a miles de judíos. Cuando Estados Unidos ganó la Guerra Mundial II y liberó a los judíos del Holocausto de Hitler, los judíos no querían regresar a Alemania. Como sabemos, después de que fueron expulsados en el año 70, los judíos empezaron a esparcirse. Muchos se fueron a Europa. Entonces, después del Holocausto, los judíos no querían regresar a sus casas en Alemania o a sus casas en Polonia porque tenían vecinos antisemitas, o sea, vecinos que todavía odiaban a los judíos. Así que muchos se fueron a vivir a América, a Estados Unidos y también a Sudamérica. Hay una gran población de judíos en Argentina y en Nueva York. Y también otra grande cantidad de judíos regresaron a Israel. Pero recordemos que los judíos ya tenían casi 2000 años sin estar en su país, en el Estado de Israel. Recordemos que fueron expulsados en el año 70 y de repente regresan después de la Segunda Guerra Mundial. Casi 2000 años. Entonces, obviamente que después de 2000 años, el país de Israel ya no se llamaba Israel, sino que se llamaba el Mandato Palestina, y de hecho no era gobernado por los palestinos ni los árabes, sino era gobernado por Gran Bretaña. Gran Bretaña controlaba esta tierra y este mandato. Pero, de hecho, el mandato entre Palestina y Gran Bretaña se vencía en 1948 y
los judíos en ese momento estaban regresando a Israel. Así que en ese tiempo la ONU estaba apoyando bastante a los judíos después de lo que había pasado por el Holocausto. Así que Gran Bretaña le prometió la tierra de Israel a los judíos y también a los palestinos. Pero aquí el problema son los palestinos, porque los árabes palestinos nunca quisieron firmar un tratado de paz. No querían darle a Israel ni un pedazo de tierra, lo que es curioso porque en realidad la tierra es de Israel, así que no podían negar algo que era de ellos. Es prácticamente como si tú tienes una casa en tu país y te vas al extranjero y duras ahí muchos años y de repente regresas después de 20, 30, 40 años a tu ciudad y vas a habitar en tu casa que es tuya y hay una familia viviendo ahí y no te quieren dar tu casa. Prácticamente es lo mismo que estaba pasando con Israel en 1948. Así que hasta la fecha parte del territorio israelí está bajo control israelí y otra parte bajo control palestino. Y pues Jerusalén, que es la ciudad santa, es un territorio neutral. De hecho, muchas veces los palestinos han querido tomar a Jerusalén para ellos, pero pues Jerusalén por derecho les pertenece a los israelitas y pues como sabemos está bíblicamente comprobado, los israelitas, los judíos no van a permitir que les quiten Jerusalén. Así que bueno, como en 1948 los palestinos nunca quisieron firmar un tratado de paz con los israelitas y querían sacarlos de sus tierras, entonces Israel declaró independencia el 14 de mayo de 1948. En ese tiempo, en esa fecha, Israel se convirtió en un estado. Como sabemos, los palestinos son árabes y su religión es el Islam. Entonces, muchos países de alrededor, como Siria, Líbano, Jordania, Egipto, son islámicos, ¿verdad? La mayoría de esos países. Obviamente hay comunidades cristianas dentro de ellos, pero la mayoría practican el Islam. Así que defendían Palestina. Estos 4 países se pusieron en guerra contra Israel, sobre la tierra de Israel, e Israel terminó ganándoles. Israel ganó la tierra, le ganó la guerra a Líbano, le ganó la guerra a Egipto, le ganó la guerra a Siria y le ganó la guerra a Jordania. Israel oficialmente ganó la independencia y ganó la tierra de Israel. Aunque ya era de ellos, tenían que prácticamente pelear por lo que les pertenecía. Y ganaron la guerra. Así que oficialmente, en la ley de Dios, la tierra de Israel es de Israel y pues en la ley humana sobre guerras, pues ellos ganaron la tierra. Pero los palestinos nunca han aceptado esta derrota y desde 1948 han hecho ataques e Israel solo se ha defendido de estos ataques. Pero como siempre los medios y toda la gente hace ver a Israel como el malo. Si Palestina ataca, no hablan de ello, pero si Israel se defiende, sí hablan de ello y empiezan a decir que Israel es el malo. Los palestinos siguen declarando más y más guerras a Israel y en cada guerra siguen perdiendo. De hecho, hay un dicho que dice que si los palestinos dejan de pelear la tierra, habrá paz. Pero si los israelitas dejan de pelear la tierra, no existe Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas llevan la Torah, llevan la ley de Dios y lo único que quieren es paz y vivir en paz en su tierra. Pero los palestinos son unos envidiosos en cierta manera. Y pues esto también es profecía bíblica, amigos. Sabemos que el Islam y muchas de estas ciudades ya son descendientes de Esaú o de Ismael. Y como sabemos, Ismael era rival en cierta manera de Isaac. Esaú, que es hermano de Israel, también era rival en cierta manera. Y tanto Ismael le tenía envidia a su hermano Isaac, así como Esaú le tenía envidia a su hermano Jacob, quien es Israel. Y hasta la fecha podemos ver la envidia que hay de estos pueblos árabes hacia Israel. ¿Y por qué razón hoy atacaron? Bueno, primero que nada era Shabbat. Segundo, era también la fiesta de Sukkot. Estaban terminando la fiesta de Sukkot. Y tercero, es que justamente el 6 de octubre se cumple el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Es otra festividad judía en la cual hubo un ataque hacia Israel en 1973. Como les dije, siempre han habido pequeños conflictos entre Israel y Palestina, pero una guerra así fuerte solamente en 1973, el 6 de octubre, y justamente 50 años después, el 6 de octubre,
los palestinos vuelven a atacar y hacen una masacre convirtiéndola en guerra. Ya no es un pequeño conflicto, sino es guerra, amigos. Y hoy, como les dije, fue peor que otras veces, porque antes los palestinos atacaban y peleaban con el ejército directamente. Pero esta vez llegaron armados y atacando a puros civiles, mientras el ejército estaba desarmado celebrando la fiesta de Dios y en Shabbat. Fue un ataque terrorista. No puedo poner mucho de estos videos aquí porque realmente es horrible, pero les recomiendo que los vean. Los pueden encontrar en Twitter porque es una plataforma que normalmente no se censura con esas cosas. Pero pues en Instagram, en TikTok, en YouTube, pues va a ser difícil que vean estos tipos de videos explícitos, así que les recomiendo que vayan a Twitter para que vean lo que están haciendo todos estos terroristas palestinos árabes en contra de Israel. Israel no es culpable de nada. Israel solamente está defendiendo su territorio y lo que por herencia le pertenece a su pueblo, tanto herencia de Dios como también batallas ganadas por esa tierra. Así que eso es lo que está pasando actualmente entre Israel y Palestina, el conflicto que está pasando, y ya les expliqué quién es el verdadero dueño de estas tierras. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado y por favor hay que tener al pueblo de Israel en nuestras oraciones, porque por más que el enemigo y los envidiosos quieran destruir Israel, Israel nunca va a dejar de existir, porque mismo Dios lo dice en su palabra. Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Así que bueno, eso fue todo. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Bye.